días, un cordial saludo. Estamos iniciando una semana súper interesante, súper importante, que es la Semana Nacional de Educación Financiera. Agradecemos muchísimo la participación que nos permite la Comisión Nacional de Inclusión Financiera en esta semana tan importante, donde vamos a reflexionar de manera conjunta sobre la importancia de tener nociones financieras para nuestras finanzas personales y cómo eso nos permite también una mejor calidad de vida. Entonces, en estos momentos vamos a iniciar con el tema que me toca desarrollar en esta mañana. Muchísimas gracias para los que están participando en los diferentes medios, los que se conectaron por Zoom, los que van a ver la transmisión grabada a través del Facebook Live de la Comisión Nacional de Inclusión Financiera. Entonces tengan ustedes un hermoso inicio de semana y vamos a nuestro tema. Nos compete hoy analizar educación financiera, una habilidad para la vida. Qué interesante es saber que la educación financiera debe formar parte de una de las habilidades elementales para la vida. Yo soy Virginia Benítez Cristaldo, soy experta en educación financiera y en inclusión financiera sobre todo, y quiero compartir este taller, primero esta conferencia, este encuentro virtual, recordando cuál es el objetivo que tenemos al compartir estas nociones en el arranque de esta semana. Principalmente es el de reflexionar de manera personal sobre nuestra actual vida financiera, y creo que es un ejercicio que debemos hacer todos para de esa manera garantizar que estamos cumpliendo con algunas buenas prácticas y de esa manera también asegurar una calidad de vida. Y luego de esta reflexión queremos mirar nuestras perspectivas para el futuro. Entonces ese es el objetivo. Permítanme, antes de entrar en el tema, hablar de nuestra empresa. Estamos presentando hoy, mañana y pasado mañana en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, unos temas que son muy importantes para nuestra vida diaria. Y aquí quiero presentarles nuestra empresa, y brevemente nuestra empresa consultora que se llama La Plataforma S.A. Nosotros brindamos asistencia técnica, consultoría y gestión de conocimientos con altos estándares de calidad. Este no es nuestro compromiso con la sociedad y con nuestros compatriotas, sobre todo es el de formar y difundir nociones de educación financiera. Somos mujeres comprometidas con ese objetivo y aquí le presento a parte del equipo de la plataforma que estamos día a día trabajando en pos del cumplimiento de esos objetivos que nos mueven como paraguayas en el día a día. Bueno, vamos a las primeras reflexiones en el marco del tema que nos compete hoy y tenemos que definir y también tener en cuenta que nuestro sistema actualmente, nuestro sistema nos educa para una profesión o un empleo, pero muy pocas veces nos educa para administrar recursos. Entonces tenemos que partir de esa reflexión tan importante y a partir de ahí entonces empezar a buscar nosotras formarnos en los principales conceptos. Otra reflexión importante es que para tener una calidad de vida necesitamos nosotros planificar nuestra vida financiera. Para lograr esa calidad de vida y ese equilibrio que buscamos todos en el día a día, necesitamos ser intencionales en la planificación de nuestra vida financiera. Y a partir de ahí, tenemos que saber que conocer conceptos fundamentales también nos facilita poder planificar esa vida. Y nuestra reflexión de hoy, sobre todo de la educación financiera como una habilidad, nos lleva a preguntar, ¿qué es una habilidad? Definir qué es una habilidad. Y aquí podemos ver que estas nociones los encontramos en el diccionario de la RAE. Una habilidad es una capacidad para hacer bien una cosa y con facilidad. Hacer correctamente una cosa y con facilidad. Entonces quiere decir eso que las habilidades se desarrollan. Si hoy yo no tengo nociones financieras sobre cómo administrar el dinero, sobre productos y servicios que me ofrece el mercado, yo puedo aprender. Ese es un primer concepto sumamente importante. Entonces, una habilidad
se desarrolla. Si yo no la tengo, yo la puedo desarrollar a lo largo de mi vida. Otro concepto muy importante es el de administrar, porque nosotros como seres humanos tenemos el mandato de administrar. Hoy nos vamos a centrar en la administración del dinero, que es lo que nos compete como educación financiera, el dinero, los productos financieros, los servicios que nos ofrece el mercado, pero también estamos llamados a administrar todos los recursos que están a nuestra disposición, los recursos naturales, también es una obligación de que nosotros sepamos administrar. ¿Qué es administrar? Y vamos a centrarnos en la definición que tiene que ver hoy relacionado a la educación financiera. Administrar es organizar la economía de una persona o de una entidad. Entonces, nosotros tenemos que tener los conocimientos necesarios para poder organizar nuestra economía, la de nuestra familia o la de una empresa. Muy importante entonces que nosotros, a partir de desarrollar las habilidades, que son capacidades que yo pueda adquirir a lo largo de mi vida, entonces me centre luego en tener esas nociones que son para administrar. Luego de conocer, tener las nociones para poder administrar y organizar mi economía, muy importante es planear. Y esa es la base de la educación financiera y de la organización de mi vida en el día a día. Planear. Yo necesito saber planear. ¿Y qué significa planear? Elaborar, establecer un plan conforme al cual yo quiero desarrollar algo, especialmente una actividad. Entonces, al conocer las nociones de administración, las relacionadas sobre todo a la economía, a partir de ahí yo puedo elaborar un plan. Y por supuesto, a partir de elaborar un plan, lo más importante es que yo sepa ejecutar ese plan, apegarme a ese plan para que yo pueda ver los resultados. Entonces, conceptos importantes. La educación financiera como una habilidad. Si yo no conozco, yo la puedo desarrollar, yo puedo desarrollar esa capacidad a lo largo de mi vida. Yo tengo que conocer también cómo administrar, tener las nociones para organizar mi economía. En este caso vamos a centrarnos en la personal, pero también puedo desarrollar conceptos para administrar una empresa. Y luego con esos conceptos yo tengo que aprender a planear. Muy importante esos conceptos de base. Y tenemos que saber que la educación financiera tiene etapas. La vida financiera tiene etapas en nuestra vida y eso es muy importante porque a lo largo de nuestra vida, así como vemos aquí esta imagen, también las necesidades particulares se tornan con diferentes relevancias. Cuando un ser humano está en la etapa de la infancia, de la primera infancia, del crecimiento, de la adolescencia, yo tengo diferentes necesidades financieras que el de una persona que está en una etapa productiva, en su máxima etapa productiva, que podemos hablar entre los 18 y 35, 45, incluso 55 años, para luego entrar en la etapa del adulto mayor, donde yo también tiendo a desarrollar otro tipo de necesidades financieras. Entonces, las nociones financieras son muy importantes establecerlas ya desde la infancia. Y conocemos también que a nivel nacional, esas nociones financieras tienen diferentes programas que se están desarrollando actualmente. Ya el Ministerio de Educación y Ciencias tiene incluso una materia de educación económica y financiera dentro de la malla de educación formal para el tercer año de la media, en la especialidad de ciencias sociales, que si bien es una materia optativa hasta ahora, es muy importante que se haya integrado dentro de la malla curricular. Entonces ya nuestros adolescentes y jóvenes que posteriormente se van a integrar a la vida laboral empiezan a recibir esas nociones financieras. Lo ideal sería que esas nociones ya se integren en la primera infancia. Así que qué lindo que hoy estén participando representantes de las familias, madres, padres,
y por supuesto, hijos que estén escuchando la necesidad de estas nociones financieras. Y qué importante que existan otros programas complementarios que también están de alguna manera fortaleciendo esas nociones financieras a partir de, de los diferentes programas que se están divulgando. Entonces, para repasar esta parte, todas las etapas de nuestra vida están ligadas también a diferentes necesidades de conocimiento y de ejercicio y de etapas específicas de necesidades de la vida financiera. Cuando somos más pequeños, necesitamos tener esas nociones para poder conocer sobre todo y ejercitar la práctica del ahorro. Cuando somos pequeños y somos adolescentes todavía no necesitamos el crédito, pero sí necesitamos instalar la práctica del ahorro, el ahorro con propósito, el ahorro que nos permita incorporar esta práctica como parte cotidiana de nuestro día a día en la vida. Cuando nos insertamos en la etapa productiva, en la etapa laboral, en la etapa de emprender para generar ingresos, entonces ahí también, a más del ahorro, necesitamos conocer los productos y los servicios financieros que nos ofrece el mercado, necesitamos poder comparar y elegir cuáles son esos productos financieros que son más acordes a mi vida productiva. Eso puede ser si yo tengo un trabajo como asalariado, entonces qué productos me convienen dentro del crédito, de los instrumentos financieros, y si yo soy un emprendedor, también necesito saber comparar cuáles son los productos que me convienen como emprendedor para mi negocio. Luego, cuando ya estoy en la etapa del adulto mayor, entonces yo también necesito conocer si el mercado me ofrece productos financieros, como por ejemplo el de pensiones. Si yo soy una persona que no tengo un salario y no aporto al servicio de IPS como retiro, entonces yo tengo que conocer que dentro del mercado, qué empresa o qué instituciones me ofrecen, por ejemplo, un producto que me permita a mí tener un retiro y una pensión donde yo pueda aportar de manera particular para tener un retiro y para tener ese servicio a la hora de retirarme de la vida laboral. Entonces, qué importante que nosotros dentro de nuestras propias familias podamos transmitir estos conocimientos, podamos hablar si somos casados con nuestro esposo, con nuestra esposa, si tenemos hijos, con nuestros hijos ya desde pequeños para poder ejercitar estos conocimientos, analizar de manera conjunta como familia las necesidades particulares de nuestra etapa y de la vida financiera anclada a esa etapa de la vida para tomar decisiones también que nos permitan ser proactivos a la hora de elegir lo más conveniente según la etapa de la vida en la cual nos encontramos. Entonces aquí podemos analizar qué importante es conocer y tener nociones financieras para que nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida sea también con calidad y eso nos traiga paz. Ahora vamos a mirar un poco una definición de educación financiera. Esta definición de educación financiera está en la página de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Paraguay. Esta es una definición que se había acordado para poder difundirla como una definición nacional. Por supuesto que es una noción que está también basada en los estándares internacionales, basado también en las buenas prácticas de los conocimientos y del glosario de educación financiera que nosotros necesitamos tener. Y lo definimos aquí como un proceso mediante el cual los individuos o las personas mejoran su comprensión de los productos financieros con el fin de desarrollar capacidades, habilidades para tomar decisiones financieras responsables, comprender los conceptos y los cambios en los principales indicadores macroeconómicos y que estos conocimientos puedan generar un bienestar. Aquí quiero rescatar algunos conceptos que son muy importantes y que están relacionados con aquellos conceptos que nosotros debemos tener, debemos conocer. Habla de productos financieros, habla de la comprensión de los productos financieros, habla de desarrollar capacidades, habla de tener habilidades
para tomar decisiones responsables y habla de comprender cuáles son los efectos y los cambios en los indicadores macroeconómicos para que nosotros podamos tomar decisiones que nos permitan nuestro propio bienestar. Muy importante que nosotros podamos entender cómo funcionan estos productos y servicios, pero sobre todo y más allá de los productos financieros, también podamos entender los indicadores macroeconómicos de nuestro país. Y no solamente el de nuestro país, también el de la región, porque todo lo que pasa en la región y en el mundo dentro de una economía global también impacta nuestra economía. A veces nosotros pensamos que las cosas que suceden en el mundo, bueno, están tan lejos que eso no impacta en mi economía particular. Pero ya dentro del desarrollo de la pandemia, nosotros podemos darnos cuenta cómo ese efecto de la pandemia puede también tener un impacto tan fuerte en la economía local y particularmente en mi economía como individuo. Eh, Cuántas personas perdieron mucho de sus actividades laborales como efecto de la pandemia. Hay segmentos que hasta hoy siguen muy impactados negativamente por el efecto pandemia. En contrapartida, hubieron otros segmentos que fueron tal vez impactados positivamente porque tuvieron un mayor desarrollo. Entonces, yo necesito como persona estar atentos a cómo se va desarrollando los diferentes fenómenos a nivel mundial, a nivel regional, para tener también una noción y poder prepararme, ser proactivo a la hora de planificar mi vida financiera de frente a esos fenómenos que parecen tan lejanos. Si hablamos de las situaciones y los fenómenos que se están dando actualmente, cómo nos afecta la guerra de Rusia y Ucrania, vemos el encarecimiento del combustible, vemos probablemente un impacto también a nivel de la exportación de carne, porque sabemos que Paraguay le vende también a Rusia. Todo eso va a tener un impacto en la economía local. Ya estamos sintiendo lo del combustible, ya estamos sintiendo la suba de la canasta familiar en el supermercado, ya estamos sintiendo el aumento de los precios en general y eso impacta directamente en nuestra economía. Entonces, conocer cómo funcionan esos indicadores macroeconómicos en Paraguay, pero también cómo afecta esos cambios a nivel regional, ya sea en el Mercosur o en el mundo, eso nos va a dar también a nosotros como individuos una datos para que yo pueda planificar de manera proactiva y ajustar mi economía y mi planificación en base a esos posibles impactos. Entonces, indicadores macroeconómicos, comprender esos indicadores macroeconómicos es muy importante. Comprender también cómo funcionan los productos financieros, eso también me va a ayudar para poder hacer el ejercicio y la simulación constantemente de cómo yo puedo tomar decisiones respecto a mi ahorro, respecto a mi presupuesto, que a veces parece tan repetitivo el tema de la importancia de tener presupuesto, pero eso es la base, necesitamos repetir, porque en la medida que yo como persona tenga una planificación de cómo voy a gastar mis ingresos, entonces también eso nos da libertad. ¿Qué más podemos decir sobre el concepto de educación financiera? Hablamos sobre los indicadores macroeconómicos, hablamos sobre que en la medida que más conocemos podemos tomar decisiones también de impacto sobre mi propia economía y entender cómo funcionan los productos financieros. Eso me da libertad o me da un mayor digamos, un mayor dominio de cómo yo puedo ejercitar en el día a día llevar a la práctica estos conceptos de nociones de educación financiera. Y ahí vemos que no es solamente un concepto abstracto, sino es el ejercicio de cómo yo llevo en las decisiones diarias sobre mi economía. ¿Por qué es importante conocer? Bueno, ¿por qué es importante conocer?
yo necesito conocer sobre estas nociones que estamos ahora repasando para poder gestionar mejor mi economía personal y familiar. Hay un dicho que establece que el conocimiento me da poder y qué importante es entonces conocer. Yo debo apartar, y vamos a ver después en los tips prácticos que vamos a compartir, yo debo apartar tiempo para poder conocer, para poder formarme y poder tener una comprensión práctica sobre estos conceptos financieros que parecen tan complejos, pero que en la práctica, en la medida que yo voy tomando conocimiento y ejercitando, también voy a tener un dominio sobre los mismos. Una buena planificación, entonces conseguirá sacar más rendimiento del dinero. El dinero es un instrumento. A veces no nos gusta hablar de dinero, parece un tema que incómodo en muchas ocasiones, pero nosotros debemos acostumbrarnos a hablar del dinero porque es un instrumento que está presente en el día a día. Todo lo que hacemos de alguna manera tiene una parte financiera y guarda relación con el dinero. Entonces, cuanto más nosotros como individuos, como ciudadanos, nos acomodemos o nos sintamos cómodos al hablar del dinero y al ejercitar las nociones de cómo administrar mi dinero, eso también me va a dar una posición más cómoda. Llevar una buena gestión de las finanzas personales requiere tiempo. Entonces, apartemos dentro de la planificación de nuestra vida diaria, dentro de la planificación del uso de nuestros tiempos, también un pequeño apartado para poder hablar de dinero, formarme las nociones sobre los productos financieros y sobre todo planificar. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica estos hábitos, para formar hábitos? ¿Cómo llevamos a la práctica el ejercicio de estos conocimientos? Bueno, lo que vamos a compartir ahora, sobre todo, son recomendaciones que a lo largo de nuestra vida profesional y personal queremos compartir con ustedes. Desde la plataforma SA, nosotros somos profesionales que hemos trabajado en diferentes programas de educación financiera y que nos ha permitido compartir con personas de diferentes estratos sociales, con diferentes dinámicas de actividad productiva, y eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Nosotras tenemos experiencia no solamente en el ámbito local en Paraguay, sino hemos desarrollado también mucha experiencia en otros países. Y lo que vemos en común es que, sobre todo en Latinoamérica, existe una debilidad muy grande en el conocimiento básico de las nociones financieras y que lo vemos en Perú, lo vemos en Bolivia, lo vemos en los países que están en la región. Entonces nos atrevemos a hacer estas recomendaciones luego de recoger el ejercicio práctico de esas experiencias con ustedes. En algunos casos me van a decir, bueno, pero eso no se adecua a mi situación. Entonces, estas son nociones generales que creemos que son transversales y habrán situaciones particulares que no se adecuan a estas recomendaciones y que hay que tratar de trabajar y de definir de manera particular, pero todo esto que hemos conversado al inicio sobre las nociones y los conceptos de administrar, de planificar, eso les aseguro que es transversal a cualquier persona de cualquier situación y entorno social o nivel económico, porque la base y los conceptos son transversales. Entonces, planificar aplica para todos. Tener un presupuesto aplica para todos. Controlar y apegarme a un presupuesto aplica para todos. Muy bien, entonces ahora, más que nada, estas claves que vamos a compartir con ustedes, sobre todo están muy orientados a formar hábitos, a formar hábitos. Vamos a ver la primera clave y parece tan repetitivo y tan básico y seguramente van a decir, ay, otra vez el presupuesto, otra vez me hablan de un plan de gastos y yo no quiero anotar mis gastos porque voy a salir corriendo, pero yo quiero decirle que la base de toda planificación financiera personal y hasta empresarial es tener un plan.
Entonces, para empezar, siempre tenemos que tener un plan y tenemos que centrarnos en un presupuesto. El presupuesto es algo tan sencillo, es aritmética, suma y resta. ¿Cuánto ingresa y cuánto puedo gastar? Muy sencillo, suma y resta. Entonces, tenemos que tener la noción fundamental de que para controlar mis finanzas, yo debo saber cuánto gano, cuánto ingresa y cuánto puedo gastar. Y ahí les quiero decir que sobre todo nosotros como personas, donde tenemos el control en los gastos, porque a veces nosotros no tenemos control sobre los ingresos. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un asalariado, una persona que trabajo con un salario, eso tiene un tope. Y entonces yo no tengo mucho control sobre esos ingresos porque mi salario tiene un tope. Entonces, yo voy a vivir bastante frustrado si todo el tiempo necesito que mi jefe o que mi patrón o que mi empresa me ajuste el salario. Ahí yo no tengo tanto control porque puede ser que la empresa tenga una política salarial, que tenga un escalafón salarial, que tiene un límite para el cargo que yo tengo, donde yo tengo control en la calidad de mi gasto. Entonces, yo tengo que centrarme en cómo gastar de manera inteligente. Si yo soy una emprendedora, un emprendedor, entonces yo tengo también un plan de ventas y ese plan de ventas también tiene ciertas condiciones que están ajustadas al mercado y existen algunos factores sobre los cuales yo no tengo control. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué control tengo yo sobre la pandemia? ¿Qué control tengo yo sobre la guerra de Rusia y Ucrania? No tengo ningún control. Entonces, todos esos son factores que pueden impactar en el tipo de negocios que yo estoy desarrollando y sobre lo cual yo no tengo control. Por supuesto que yo voy a ser proactivo como emprendedor a la hora de diseñar estrategias de venta, voy a desarrollar mis mercados, voy a diversificar mis fuentes, pero igual mi control es limitado. ¿Dónde yo tengo mayor control? Sobre los gastos. Entonces vamos a centrarnos sobre lo cual yo tengo control. Entonces yo tengo que tener siempre una noción de priorización en cuanto a los gastos. Y le puse una planilla muy sencilla donde yo puedo determinar con mi familia, con mi núcleo familiar sobre todo, si yo ya tengo familia, si yo estoy como jefa de hogar, si yo tengo conformación familiar, entonces yo lo tengo que hacer con mi familia. Si yo soy una persona soltera que todavía no tengo una conformación familiar, no tengo gente que dependa de mí, igual yo tengo que hacer un plan de ingresos y gastos. Entonces, los ingresos pueden venir de salarios, los ingresos si yo soy un emprendedor, una emprendedora puede venir de las ventas, yo puedo tener alquiler, puedo vivir de renta, o según la etapa de mi vida, yo también puedo tener una jubilación. Ahí solo son unos ejemplos de dónde pueden venir mis ingresos. Y luego tengo del lado derecho del cuadro los gastos. Yo necesito esencialmente gastar dentro de la pirámide de necesidades, tengo que tener gastos de alimentación para sobrevivir, gastos de hogar porque en algún lado tengo que vivir, ya sea de alquiler o mi casa, si tengo casa propia, tengo que mantener esa casa, tengo que tener, también voy a tener gastos de educación para seguir formándome o de mis hijos o de una persona a cargo, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer una lista de gastos de las cosas en las cuales yo gasto y a partir de ahí tengo que necesariamente tener unos criterios para priorizar. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a dar mayor énfasis a aquellos gastos que yo necesariamente tengo que hacer para vivir. Y en orden de prioridad, entonces, lo que yo necesito para sobrevivir. Y a partir de ahí empiezan a sumar los siguientes gastos que no son prioritarios, pero que yo necesito hacer para poder desarrollar, luego de sobrevivir, desarrollar mi negocio, desarrollar una calidad de vida mejor y eso está directamente relacionado también a mi ingreso. Entonces, repasando estos conceptos básicos de presupuesto o de tener un plan, entonces significa cuánto yo tengo de ingresos y cuánto yo puedo gastar. La pregunta es, ¿qué pasa si no me alcanza? Me tiene que alcanzar. O sea que yo no puedo gastar más de lo que ingresa porque ese es mi límite.
Y yo entonces tengo que ser creativo, hacer un ejercicio dentro de la calidad de gastos, de revisar cuáles son aquellos gastos que yo necesito hacer necesariamente y con prioridad, y lo otro tendrán que esperar. Eso se llama ejercicio de priorización dentro del presupuesto. Ese es un tip necesario. A partir de que yo tenga un presupuesto, entonces yo tengo que hacer un ejercicio que a veces duele, generalmente es muy doloroso, de reducir mis gastos innecesarios. Entonces ahí les compartí un meme que me pareció súper simpático, si yo lo tomo de manera jocosa, pero que revela muchas veces cuál es mi actitud ante eh, ante mi relación con el dinero, ¿verdad? Y ahí dice, bueno, yo quiero justificar mis compras innecesarias, ¿verdad? O mis decisiones a veces un poco impulsivas y digo, me lo merezco. Claro que me lo merezco. Ahora la pregunta después de lo merezco es, ¿puedo? Y si puedo, ¿debo en este momento? ¿Es urgente o yo lo puedo gestionar de una manera no tan impulsiva? Muy importante. Entonces, si yo tengo la impresión de que no con lo que gano, con lo que ingresa, no puedo ahorrar, quiere decir que yo tengo que revisar mi organización financiera. Si a mí me cuesta ahorrar, yo tengo una desorganización financiera y yo debo hacer este ejercicio de reducir gastos innecesarios. Tengo que llevar un equilibrio entre mi vida social y mis ingresos. Eso no quiere decir que yo voy a llevar una vida miserable, no, pero mi estilo de vida tiene que estar en equilibrio con mis ingresos. Y eso es muy emocional, muy, muy emocional. El dinero tiene emociones. Por eso ustedes van a ver que generalmente eh, todas esas todos esos impulsos que tenemos a la hora de gastar, generalmente vienen eh, en momentos donde yo estoy o muy estresado o quiero compensar alguna situación tal vez de presión que estoy teniendo comprando cosas. Por eso es muy importante el autoconocimiento donde yo diga, bueno, estoy con este impulso de una compra totalmente innecesaria, entonces parar ahí un poco las orejas y bajar el nivel de estrés respecto a la presión de comprar y hacer este análisis. ¿Cuesta? Cuesta. No les puedo decir que no cuesta, pero yo debo ser intencional a la hora de autocontrolar esos impulsos. De esa manera voy a llevar en el mediano y largo plazo una vida en paz. A veces a lo mejor la autogratificación inmediata me puede dar una satisfacción en ese momento, pero luego me genera un estrés en el mediano y largo plazo. También tengo que revisar mis suscripciones. A veces las facilidades que yo tengo para poder comprar hace que yo me llene de temas innecesarios. Entonces yo tengo que mirar dentro de mis suscripciones, bueno, cuáles son aquellas suscripciones que yo puedo de alguna manera gestionar de una manera inteligente. Gimnasio, hay veces que pagamos gimnasio de manera automática y me voy a ir con el discurso de empiezo el lunes y pagamos todo un mes y no nos vamos. No vamos una vez, me voy un mes, otro mes, no, y yo estoy pagando ese gimnasio de manera automática, porque me apareció con una oferta que de alguna manera me ofrecía una aparente ventaja, pero no uso. También tengo que ver el internet, hacer un plan que realmente sea ajustado a lo que yo necesito, lo mismo con el celular, y después tenemos los diferentes digamos, los diferentes servicios que están ahí muy disponibles en Netflix, Spotify, que es muy lindo, pero yo tengo que analizar si es necesario. Vamos avanzando. Dedicar tiempo a la economía, hablamos ya en el inicio de la presentación que yo tengo que apartar tiempo para conocer. Yo tengo que educarme
financieramente, autoeducarme. Si yo no recibí educación, ya sea en mi casa, en la escuela, en el colegio, inclusive en la universidad, que a veces tiene una orientación diferente, yo intencionalmente debo buscar formarme. Hay muchísimos recursos que son gratuitos para poder formarme en las nociones financieras y hay muchísimas, es solamente dedicar tiempo, tomar la decisión y hacerlo. Cuanto más informado yo esté, mejores decisiones puedo tomar. Qué interesante que depende de mí, ¿verdad? Depende de nosotros. Entonces eso es realmente muy importante. Hacer gastos conscientes y responsables, ya lo hacíamos el ejercicio en el primer slide, donde yo tengo que tomar decisión sobre lo que me conviene o lo que no me conviene. Y este meme me encanta porque dice, señoras y señores, cobré, ya no tengo un peso. Y ustedes seguramente han visto muchísimos memes al respecto de gente que está como muy tensionada a la hora de cobrar. Si hay atraso de un día, ya están como tensos porque no están recibiendo el salario, porque justamente tienen esta situación. Y esta situación, ¿cómo yo puedo controlar? Cuando tengo un plan y cuando tengo claras las prioridades para gastar esa, digamos, para gastar de manera consciente y responsable. Controlo el gasto compulsivo y no planificado, esa es la clave. También puedo usar como una buena práctica los débitos automáticos, son muy interesantes, pero ¿para qué gastos? Para aquellos gastos que necesariamente yo debo cubrir. Por ejemplo, los relacionados a mi gasto de servicios públicos. Entonces, con eso yo puedo de alguna manera evitar olvidos, estar siempre al día, no acumular factura de los gastos que yo necesariamente tengo que pagar, agua, luz, teléfono. Bueno, esas son cosas que necesariamente yo debo cubrir. Entonces, si yo eso puedo cargar un débito automático dentro de una tarjeta de débito, mejor todavía que sea tarjeta de débito o a mi cuenta de ahorros. Entonces, yo me desobligo de estar como muy pendiente y muy eh, pendiente de esos vencimientos, me libero de un estrés y solo me encargo de cubrir, digamos, ese medio de pago en el cual yo anclé para poder cubrir a tiempo. Esto también genera un hábito y me da el beneficio de que yo voy a estar siempre al día y entonces no voy a tener problemas de pago con aquellos gastos que son necesariamente, que son imprescindibles, ¿verdad? El ahorro empieza ya. Qué interesante que yo no necesito que me sobre para ahorrar. Yo debo ahorrar de manera intencional. Esta no es opción. Después de tener un presupuesto y planificar el presupuesto, el segundo gran punto clave es que yo necesito ahorrar. No importa el monto. Yo puedo ahorrar 50.000, 10.000, 20, no importa el monto, lo importante es el hábito. Yo necesito ahorrar porque el hábito hace al maestro, dice, ¿verdad? El hábito hace al monje y es lo que yo tengo que implementar. Yo necesito ahorrar. Puedo empezar aquí como esta, esta imagen que me gustó muchísimo, que es un chancito pequeñito de una moneda. Yo puedo empezar a ahorrar de manera pequeña una moneda que yo voy cargando en un chanchito, en una tacita. Ustedes van a ver que a fin de año o a fin de mes saquen un poco esas monedas y van a ver cuánto suma y a ustedes les va a sorprender lo que pueden incluso ustedes ahorrar simplemente apartando esas monedas. Entonces, lo ideal para hacer frente a incluso a situaciones de contingencia es tener siempre como colchón 3 meses de sueldo. Y vamos cerrando por acá. Qué importante es pagar mis deudas a tiempo. Entonces, otro tip fundamental es pagar mis deudas siempre. Si yo adquirí una deuda, tomé un préstamo, entonces yo tengo que pagar siempre al día. Si tengo una situación de contingencia donde cambió el escenario de los ingresos o perdí mi trabajo, yo inmediatamente y de manera proactiva debo acercarme a hacer esa reprogramación, no esperar que la entidad financiera que me otorgó el crédito o con el que yo tenga una tarjeta me esté recordando la deuda.
proactivamente yo debo acercarme de tal manera que no se vea perjudicado mi récord de pago y donde yo pueda plantear alternativas para poder pagar. Entonces, tengamos siempre el hábito también de pagar a tiempo. ¿Qué hago cuando hay una recesión? Cuando disminuyen mis ingresos, cuando la pandemia o cualquier otra situación, un recorte en la empresa, a mí también me perjudicó. Entonces, lo primero es acudir o tener siempre un fondo de emergencia y eso se hace antes. Por eso la importancia de tener siempre ahorros, porque en la época de bonanza yo necesito ahorrar, yo necesito integrar ese fondo. Eso de para cuándo es la vida está muy bien, pero para cuándo es la vida también me tiene que permitir tener este fondo de contingencia, apartar dentro de esos ingresos en tiempo de bonanza para crear este fondo. No dejar de ahorrar, aunque hayan disminuido mis ingresos y sin importar la cuantía, apartar un pequeño fondo para no perder el hábito. Revisar mi finanza y recortar gastos innecesarios, eso en época de bonanza y en época de recesión aplica igual. Y buscar una fuente adicional de ingresos. Ustedes saben que sobre todo muy importante es el eh, no depender solamente de una fuente de ingresos, diversificar la fuente de ingresos, porque todos tenemos talento, y aunque yo tenga un salario fijo, asegurado en una empresa, yo puedo desarrollar mi talento, yo puedo monetizar mi talento y tener siempre una fuente alternativa de ingresos. Y eso lo pudimos ver de manera muy creativa también en la pandemia, donde muchas personas pudieron poner en práctica y monetizar su talento de cocinar, de hacer artesanía, un montón de cosas que fueron fuentes alternativas a los salarios. Y para cerrar esta presentación y estos tips de esta mañana de educación financiera como una habilidad para la vida, yo les quiero recomendar esta síntesis que está en esta presentación. Entonces, evitar tomar decisiones bajo presión de emociones, desarrollar nuestros propios ideales también y no solamente guiarnos por lo que hacen otras personas. Yo tengo que poder definir mis valores y mis principios financieros también en base a mi situación, establecer mis prioridades en base a mi situación actual, eliminar las malas creencias respecto al dinero. El dinero es malo, el dinero no me alcanza, el dinero lo es para gastar, todo ese tipo, tener buenas creencias respecto al dinero y una administración consciente. Entonces también tomar conciencia respecto a la situación actual nos permite a nosotros tener también control respecto a nuestra vida financiera. Muchísimas gracias por permitirnos en esta mañana compartir estos tips con ustedes. Como le digo, son conocimientos, experiencias que hemos nosotros acumulado como profesionales. Esperamos que hayan sido muy de relevancia para ustedes. La sesión está siendo grabada, la vamos a compartir a través de nuestros canales de YouTube también, para que ustedes mismos puedan compartir con sus familiares, con las personas allegadas, o que lo puedan revisar también con tranquilidad cuando ustedes estén en sus tiempos más tranquilos. Entonces, recordemos, educación financiera es una habilidad para la vida. Muchísimas gracias y les invitamos para que el día de mañana y los siguientes días de la semana sigan escuchando más sobre educación financiera. Le agradecemos muchísimo por el tiempo y ahora nos despedimos deseándoles que tengan una excelente jornada y un excelente inicio en este caso de semana. Evitemos el lunero y digamos que va a ser un lunes bendecido para todos. Muchísimas gracias y estamos en contacto, seguimos en contacto hasta cualquier momento. Muchas gracias, Virginia. Un grande abrazo. Muchas gracias. Saludos a Perú y saludos también a todos los hermanos que nos están escuchando desde diferentes países. Gracias, gracias, Virginia. Un abrazo grande. Muchas gracias.